al juez federal que le tocó presidir el llamado juicio del siglo, que sentó en el banquillo de los acusados al capo de capos, Joaquín El Chapo Guzmán. No se le fue un solo detalle sobre los relatos de más de 50 testigos, incluyendo compadres, socios, agentes del orden y hasta una amante del narcotraficante. Así lo confirma una carta de 45 páginas que redactó el juez Brian Coughen, que resume los aspectos más destacados que se escucharon durante las 11 semanas del juicio, los métodos para traer droga a EU, los asesinatos atribuidos al mafioso, su poder corruptor y un largo etcétera. La misiva del magistrado se publicó pocos días antes de la audiencia condenatoria de Guzmán y parece anticipar que no será indulgente a la hora de imponerle un castigo al exjefe del cartel de Sinaloa. La Fiscalía ha sugerido que sentencien a este narco despiadado y sediento de sangre a cadena perpetua y que le agregue otra condena de 30 años de prisión por usar armas en sus crímenes. Asimismo, la Fiscalía ha pedido que se le confisquen casi 12.700 millones de dólares, que él habría amasado enviando múltiples toneladas de narcóticos a este país a lo largo de 3 décadas. Se presentó una montaña de pruebas contra el acusado durante 3 meses de juicio, que lo implicaron directamente en los delitos por los que fue acusado, señaló el juez Coughen en su carta, cuyo propósito era explicar por qué no había elementos suficientes para repetir el juicio, como lo pedía la defensa. El argumento de los abogados de Guzmán se basó en que algunos miembros del jurado se contaminaron leyendo notas de la prensa durante el juicio, una violación a las normas de la Corte, y que, en particular, se enteraron sobre un alegato no revelado en el proceso penal, que, El Chapo, drogó y violó a menores de 13 años por quienes pagó miles de dólares. Decía que eran sus vitaminas, según un testigo. Incluso si esto se confirmara, las acusaciones relacionadas con las agresiones sexuales contra las niñas son totalmente irrelevantes respecto a otros delitos graves que cometió el capo, opinó el juez. Concluyó que este simple caso no se puede comparar con la avalancha de evidencias presentadas en la corte. Los testigos declararon sobre las extensas actividades de tráfico de drogas del acusado, incluyendo cocaína, marihuana, metanfetamina y heroína, y mencionando el uso de aviones, trenes, helicópteros, botes, submarinos, automóviles y túneles, para cumplir su labor internacional, redactó Coughen. Los asesinatos, balaceras y torturas que fueron ordenados por El Chapo, para mantener a raya a sus aliados y enemigos también fueron detallados por el magistrado en dicho documento. Los testigos además declararon sobre los numerosos actos de violencia del acusado, incluido que el acusado mató o torturó personalmente a sus víctimas, y que el acusado les pidió a sus sicarios matar o torturar a otros para beneficiar a su vasto imperio de las drogas, expuso el juez. Ya que un jurado anónimo declaró culpable a Guzmán a mediados de febrero de 10 cargos relacionados con el narcotráfico, lavado de dinero y uso armas de fuego, Coughen dejó de referirse como suposiciones sobre lo que declararon los cooperantes del gobierno, 13 personas que traicionaron a El Chapo. También validó las fotografías y videos que presentaron varios agentes federales. Uno de estos mostró el primer narcotúnel que le descubrieron al exjefe del cartel de Sinaloa en 1990 en Douglas, Arizona. Coughen tampoco pasó por alto las múltiples grabaciones de audio y los mensajes de texto del cartel que interceptó la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, a través de un hacker que se volvió informante. El jurado escuchó la propia voz del acusado hablando sobre drogas en grabaciones, mencionó el magistrado en su carta. El jurado leyó los mensajes de texto del acusado en lo que él pensaba era un sistema de comunicación seguro y en los que se refería a su operación de narcotráfico, añadió. Esto dijo la Fiscalía antes de la sentencia. Para agregar todavía más acusaciones contra Joaquín Guzmán, la Fiscalía Federal planea llevar a su audiencia condenatoria de este miércoles a por lo menos una persona que logró sobrevivir a uno de tantos ataques ordenados y personalmente perpetrados por el capo sinaloense. Al menos una de las víctimas que sobrevivió a un complot de asesinato iniciado por el acusado tiene la intención de hacer una declaración en la audiencia de sentencia el 17 de julio, anticiparon los fiscales en una carta publicada hace unos días, en la cual piden que el narcotraficante jamás salga de prisión. De acuerdo con documentos judiciales, El Chapo estaría detrás de más de 30 asesinatos, incluyendo los de su enemigo Ramón Arellano Félix, su socio Rodolfo Carrillo Fuentes,
2 integrantes del Cártel de los Zetas, varios policías mexicanos y hasta una adolescente de 18 años. Uno de los libraron los ataques del Cártel de Sinaloa es Miguel Ángel Martínez Martínez, alias, el Tololoche. Este hombre que fue piloto de Guzmán relató en la corte que en 4 ocasiones se salvó de ser asesinado en una prisión mexicana. En uno de esos atentados se utilizó una granada. A lo largo de 30 años, el Chapo ascendió en el mundo criminal al ejercer una violencia extraordinaria, incluyendo el secuestro, la tortura y el asesinato, como una herramienta para imponer disciplina contra sus miembros y aquellos que actuaron contra los intereses del cartel, advirtió la fiscalía. El ejército de sicarios del acusado frecuentemente llevó a cabo esta violencia bajo las órdenes directas del acusado. A veces él mismo llevó a cabo esta violencia, asegura la Procuraduría. En suma, los fiscales subrayan que una condena a cadena perpetua está justificada. Es posible que este miércoles se confirme que Guzmán sería otro huésped de la Alcatraz de las Rocosas, como le dicen a la prisión de máxima de seguridad en Colorado. Más información en el blog del narco.com.